Hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de aquí de hoy, 2 de octubre. Y como hemos estado haciendo las últimas semanas, hemos estado navegando, por así decirlo, en las bienaventuranzas, que ¿verdad? Se encuentra en el famoso y gran sermón de Jesús, titulado, ¿verdad? Que le han llamado el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Y hemos estado viendo cada semana una de ellas para que podamos reflexionar sobre qué el Señor nos está hablando a nosotros y podamos también conversar al final de cada enseñanza. Entonces, hago la aclaración que he hecho todas las últimas semanas de que estas bienaventuranzas, como todo el Sermón del Monte, que esperamos verlo, ¿verdad? Poco a poco, a través del tiempo, fue enseñado por Jesús a sus discípulos. Ninguna de las bienaventuranzas son un resultado humano, no son cualidades humanas que tienen personas que son buenas y bondadosas. No, no, no. La bienaventuranza es una obra de la gracia de Dios en la vida del cristiano. Y de hecho empieza así la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Dice Mateo 5, 1 al 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, o sea, los discípulos se acercan a Jesús y Jesús le enseña todo el Sermón del Monte. Ahora, la primera bienaventuranza que vimos es la que se encuentra en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y hablamos en ese momento de que las personas pobres en espíritu son aquellas que reconocen su bancarrota espiritual. Son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su pecaminosidad, que no hay manera de que ellos puedan llegar a Dios en sus propias fuerzas. Y es por esto que esas personas son las que heredan el reino de los cielos, o sea, porque reconocen que necesitan a Jesucristo para poder llegar al Padre. Aquella persona religiosa que piensan que pueden lograr en sus méritos llegar a Dios o que cuestionan el sacrificio de Jesús como única vía, no pueden llegar al Padre, porque solamente los pobres en espíritu, los que saben que tienen bancarrota espirituales, que pueden llegar al Padre. La segunda bienaventuranza que vimos, y es la consecuencia lógica, es bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo reconozco mi pobreza espiritual, yo reconozco que no puedo llegar en mi fuerza a Dios y por lo tanto hay un dolor y un llorar dentro de mí por mi condición. Y entonces soy consolado porque Dios me provee su perdón cuando he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo. Fíjense que nuevamente sigue una consecuencia lógica. Luego viene la tercera bienaventuranza que vimos, Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. O sea, es una consecuencia lógica porque primero soy pobre en el espíritu, siento dolor por eso, por mi pecaminosidad, y eso me lleva a mí a ser humilde y reconocer que si las personas me tratan como me tratan, o el amor de Dios conmigo, yo no merezco nada de eso. Dios ha sido bondadoso. Entonces, la bienaventuranza que vamos a ver esta noche es bien interesante. Nuevamente sigue la secuencia lógica. Se encuentra en Mateo 5:6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Martin Lloyd Jones, comentando sobre esta bienaventuranza, dice, el deseo de justicia, el hecho de tener hambre y sed de ella, significa en último término el deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones, porque el pecado nos separa de Dios. Y sigue diciendo el mismo, el problema del género humano no es ninguna manifestación concreta del pecado, sino más bien el pecado mismo. Hermanos, sabemos la consecuencia del pecado. Sabemos cuando alguien hace algo incorrecto, alguien que hace algo injusto, algo que nos hiere, algo que lastima a una persona. Pero más que el acto, el gran problema del género humano es el pecado mismo. Es esa inclinación a hacer lo incorrecto. Es ese deseo que todo ser humano tiene luego de la caída de Adán, de querer hacer aquello que Dios ha prohibido. Sí, nuevamente nos duelen los pecados, los actos pecaminosos, pero ese es el gran problema de esa motivación que nos lleva ahí, que es el verdadero problema del género humano. Esa hambre y sed de justicia quiere decir un deseo de verse libre del deseo mismo del pecado, porque descubrimos que el hombre que se examina verdaderamente a la luz de las Escrituras no solo descubre que está bajo la esclavitud del pecado, es todavía más horrible el hecho de que le gusta, de que incluso lo desea. Incluso después de haber visto que es malo, sigue deseándolo, ¿verdad? Pablo hablaba en Romanos 7, ¿verdad? De miserable de mí, o sea, esta lucha que él encontraba en sus miembros,
cómo su alma, su espíritu se deleita en la ley de Dios, pero él encuentra otra ley en su miembro, en su carne, que lo llama pecar. Pero no solamente, hermanos, el cristiano puede hablar y testificar de esos deseos pecaminosos. Aún los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo pueden reconocer de actos en sus vidas, hechos, que no entienden, que saben que está mal moralmente y aún lo hacen. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en el año 99, haber escuchado a Robert Downey Jr., ¿verdad? Que es muy famoso, era famoso en esa época, es más famoso aún todavía hoy en día. Y en esa época él estaba luchando fuertemente con la adicción a las drogas. No recuerdo si fue el que yo leí que, o sea, que creo que llegaba a la casa y se equivocaba y entraba a la casa del vecino y amanecía ahí. O sea, el tipo tenía una crisis bastante fuerte. Y en un juicio, ¿verdad? Por su condición, recuerdo cuando él le dijo al juez que lo estaba entrevistando, es como tener un arma cargada en la boca y el dedo en el gatillo. Sabes que en cualquier momento se va a disparar, pero te gusta el sabor del metal del arma. Cuando yo oí esas palabras, hermano, yo o sea, los pelos del brazo, de los brazos se me dispararon, o sea, porque yo me identifiqué con él. Yo siendo cristiano, escuché esas palabras y dije, wow, pero ese soy yo. O sea, ¿cómo yo puedo explicar de que yo veo la consecuencia del pecado en mi vida? Yo sé aquellas acciones que Dios rechaza, que lastiman a las personas, y sin embargo sigo haciéndolo. Es como tener un arma en la boca de metal, sabiendo que tengo el dedo en el gatillo, como decía él, que la bala puede salir y matarme, pero me gusta el sabor del arma. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos identificamos con esa lucha de Robert Downey Jr.? En un momento recuerdo esta semana, en mi tiempo de oración personal, eh, medio dolido y quizás frustrado de mi propia lucha con el pecado, de cosas que digo, ven acá, Señor, pero ya no es tiempo de yo dejar eso atrás, o sea, ¿cómo te ofendo? Y en un momento, hablando con el Señor, dije, Señor, te doy gracias porque me duele el pecado, porque puedo ver el pecado del cual tengo que arrepentirme. ¿Cuántas personas no hay, hermanos, que no se dan cuenta de su pecado? Hacen y hacen y hacen y hacen y deshacen y no se dan cuenta que están pecando. Pasa con cristianos y pasa con gente no cristiana. Cosas en su vida que son pecaminosas. Pienso por un momento en David, ¿es cierto? Cuando tiene relación con Betsabé, manda a matar al esposo, toda esa telaraña de mentiras. Él no estaba viendo el pecado. O sea, había algo de él que lo tenía ciego. Él cometió un pecado. Entiendo y me imagino que algo percibió, pero estaba ciego totalmente, que tuvo que venir el profeta Natán de parte de Dios y hablarle para abrir los ojos. Entonces yo le decía, Señor, gracias porque puedo ver mi pecado. Hermano, cuando tú y yo vemos nuestro pecado, es una muestra de la gracia de Dios y del amor de Dios con nosotros. Porque tenemos algo de que arrepentirnos, que el Señor sabe, el Señor ve que estamos pecando contra Él y nos deja verlo. Así que una forma de yo ver el pecado es decir, wow, por esta lucha, sigo luchando con esto. Pero otra manera de decir, gracias Señor de que puedo verlo. Gracias Señor de que me duele pecar con eso. Gracias Señor de que yo estoy buscando de ti, que quiero agradarte y obedecerte y cambiar. Gracias por ese deseo que tú has puesto en mí, de yo dejar atrás el pecado, porque eso es una gracia de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia, hermanos, es el que anhela y desea por encima de todo ser como el Señor Jesucristo. Eh, Creo que varias veces lo he dicho en el pasado. A veces tenemos el concepto errado de que ser cristiano es yo mirar a todas esas cosas atrás, pecaminosas, hábitos que yo tenía y ver cómo lo voy soltando. Como si el enfoque del cristiano es caminar de reversa, mirando hacia atrás, pero alejándote del pecado. No, hermanos. El enfoque del cristiano es mirar a Jesucristo y mientras camina hacia Jesucristo va dejando atrás las cosas que a Dios no le agradan. Porque el objetivo es ser como Cristo y por lo tanto va quedando atrás, voy dejando atrás el viejo hombre, aquellas cosas que no le agradan al Señor. Pero la meta es ser como Cristo. Si nos enfocamos en el pecado y solamente en dejar el pecado y no estoy mirando a Cristo, bien pudiéramos caer en una actitud religiosa donde lo que estamos atentos a nuestras obras y no a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, que nos ha provisto a través de Él y de su gracia en el proceso de santificación para hacernos cada día más a Él. El pastor Miguel hablaba el domingo pasado de la victoria de Cristo sobre el pecado y hablaba de las 3 P. Hablaba de la pena del pecado,
el Señor Jesús en el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Y al nosotros aceptar ese sacrificio, Él ahora nos otorga perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor Jesús en la cruz venció la pena del pecado. Romanos 8, el 1 al 2 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mi amigo y mi amiga, si tú has conocido a Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, no hay condenación para ti ni para mí. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Alguien dijo una vez, ¿existirá la posibilidad de que nosotros muramos sin pecado? ¿Qué pasa si yo en un momento de enojo con mi esposa salgo airado en mi carro y tengo un accidente y muero? ¿Qué pasa? Hermanos, mi salvación se basa no en mis obras, se basa en la obra de Jesucristo. Él venció la pena del pecado. Si yo he puesto y tú has puesto tu confianza en Él, en su obra redentora, en su vida, muerte y resurrección, nuestra salvación está segura. No hay condenación para nosotros. Eso no es una excusa para pecar. Eso no me libera a mí, ¿verdad? Bueno, yo voy a vivir como yo quiera. O sea, léete Romanos 6, 7, 8. No, no es eso que me está diciendo. Lo que me está diciendo es que yo soy salvo en Jesucristo. No hay condenación para mí, ¿verdad? Y eso me libera a mí de yo querer por mis obras ganarme los méritos para llegar al Padre y mi salvación. Es solamente a través de Jesucristo. Primera de Juan 2, del 1 al 2, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Verá, todo el contexto de Juan nos está hablando de la razón, ¿verdad?, por la que el cristiano no debe pecar. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Si tú lees primera de Juan, tanto el del capítulo 1, él nos da razones por las que nosotros, ¿verdad?, estamos llamados a agradar al Señor. Y hermanos, se espera que el cristiano cada día más viva de una manera que le agrada al Señor y siga los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aun si pecamos, la Biblia nos dice que tenemos un abogado para con el Padre. Jesucristo el justo. Es decir, dice el mismo texto, ¿verdad? La propiciación por nuestros pecados. Él aguantó el peso de la culpa que yo merecía. Entonces el Señor Jesucristo venció la pena del pecado sobre mi vida. Pero no solo la pena del pecado, sino también el poder del pecado sobre mi vida. Romanos 8, el 6 al 7 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Hermano, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el pecado pierde su poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, dice la palabra de Dios, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ciertamente pecamos, pero pecamos ya porque decidimos pecar. Ciertamente, hermanos, verdad, hay varias etapas en nuestro caminar con el Señor. Piensa en un momento un bebé recién nacido en el Evangelio, que se convierte, acaba de convertir. Hay pecados que van a seguir en su vida y el Señor va a ir trabajando con él mientras le va mostrando esa pecaminosidad y él vaya confiando en el Señor y va a ir creciendo. Es como un bebé físico que nace. El bebé nace, ¿verdad?, balbuceando mil cosas y va creciendo y desarrollándose. Así es la vida espiritual. Nosotros vamos, ¿verdad?, creciendo en el Señor. Hay cosas que se dejan inmediatamente, hay cosas que nos toma algo de tiempo, pero ya el pecado no tiene dominio de nosotros. Mientras vamos identificando aquellas cosas que nos agradan al Señor y fortaleciéndonos en el Señor, vamos agradándole. Y por último, la victoria de Cristo sobre el pecado también implica la presencia del pecado, que es básicamente lo que tiene que ver, o en gran parte, con esta bienaventuranza. El Señor Jesucristo venció la pena del pecado sobre nosotros, nuestro pasado, aún nuestro presente. Venció también el poder del pecado hoy en día. Ya el pecado no me domina, yo no soy esclavo de él. Y habrá un momento, hermanos, que es ese que esperamos ya, ¿verdad?, de gloria eterna, donde el Señor Jesús va a venir a juzgar vivos y muertos, y donde ya va a destruir por siempre a Satanás y todos sus secuaces, y ya la presencia del pecado acabará. ¿Qué es la esperanza de todos nosotros como cristianos? Ese día donde ya no haya más inclinación pecaminosa, inclinación por desobedecer a nuestro Señor. Ken Hughes, en su comentario sobre el Sermón del Monte, dice, quienes tienen hambre y sed de justicia anhelan vivir con rectitud
y que la justicia prevalezca en el mundo. Es un deseo apasionado que comienza en lo personal, con la propia vida, de que todas las cosas sean hechas alineadas con la voluntad de Dios. Hermanos, hoy en día tenemos un evangelio en cierto sentido privatizado y personalizado. Pensamos solamente en nosotros, a veces nos convertimos y pasamos años pensando Dios y yo, Dios y yo, Dios me salvó, Dios me perdonó, y nos olvidamos de todo el universo, de todo el mundo, de las personas que viven alrededor de nosotros. No, cuando pensamos en hambre y sed de justicia, no solamente pensamos en la victoria del Señor Jesús sobre nuestra vida en particular, queremos también que la justicia de Dios llegue a todo rincón de este planeta. Queremos ver justicia en los negocios, justicia en cómo las personas se relacionan. Queremos ver el reino de Dios cada día más manifestarse en nuestro medio. John Stott, en su comentario sobre el Sermón del Monte, habla de 3 aspectos de la justicia que podemos ver en la Biblia. Habla de la justicia legal, que es esa verdad justificación, cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo y podemos entonces tener una relación con Dios Padre. Habla de la justicia moral, que es aquella justicia de carácter y conducta que agrada a Dios, nuestro comportamiento, cómo nos comportamos hacia los demás seres humanos y hacia Dios. Y también la justicia social, como vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y los profetas. Es ese interés por la liberación del hombre de la opresión. John Stott habla de, al igual por la promoción de los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, la integridad en las relaciones comerciales y el honor y el hogar, y en el hogar y los asuntos familiares. Así los cristianos están comprometidos a tener hambre de justicia en la comunidad humana en su totalidad como algo que agrada a un Dios justo. Sobre eso, Martín Lutero tiene una cita interesante y él decía, y recuerden hermanos, en el pasado hubo un momento donde la gente pensaba que ser santo y sagrado después de mi conversión es apartarme del mundo, es irme quizás a un monasterio para yo alejarme del pecado lo más que pueda, que al final el pecado sigue en el corazón humano. Y todavía nosotros, algunos de los cristianos, pensamos que, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, como que yo tengo que buscar la forma de apartarme de la cultura y la sociedad lo más que yo pueda. Pero hermanos, estamos en la cultura y la sociedad donde Dios nos ha puesto. Ciertamente como cristianos tenemos que saber nuestros límites, qué cosas, ¿verdad?, nos pueden hacer tropezar. Pero no olvidemos que Dios nos ha dejado aquí con un propósito de ser sal y luz, que es algo que vamos a ver también más adelante cuando entremos a ese tema. Pero estamos aquí para brillar y mostrar la gloria de Dios. Estamos aquí para mostrar el evangelio, no solo en nuestra predicación, sino nuestra forma de trabajar y hacer negocios. Y cuando vemos injusticia, buscar la manera en que la justicia sea establecida en esas cosas. Martín Lutero decía, el mandamiento para vosotros no es que os arrastréis a un rincón o en el desierto, sino salir de allí. Si es donde habéis estado, y ofrecer vuestras manos y vuestros pies y todo vuestro cuerpo y arriesgar todo lo que tenéis y podéis hacer. Si no podéis tornar el mundo completamente pío, entonces haced lo que podáis. Hay un llamado, hermano cristiano. ¿Verdad? Hoy en día, cada día más, parece que hay como un temor a hablar de las convicciones personales de nuestra fe cristiana. Y pareciera como que el cristiano se queda callado porque algunas cosas no le afectan a él directamente. Y quizás solamente cuando le va a afectar a él es que habla. Pero ¿cuántas cosas hay en nuestro alrededor que son injustas? Que como cristianos estamos llamados a ser parte, de dar nuestra opinión, de ver qué podemos hacer, de extender nuestra mano para poder ayudar. ¿Verdad? Recordamos la palabra del profeta Miqueas. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Déjeme contarle o hacerle una historia. Yo leía esta semana las noticias. Esto es un caso que pasó hace 2 años, 2018, pero nuevamente ha estado sonando mucho por un capítulo de Netflix, no recuerdo el nombre de la serie, donde traen este caso a colación. Esta pareja de esposos, que tenían algunos 6 o 8 años de casados, en el 2018, Chris Watts, se llama este señor, tenía, ¿verdad?, a su esposa, sus 2 hijas. Él había estado siendo infiel a su esposa. Ellos habían tenido algunos quizá conflictos familiares. Él expresó a ella, ¿verdad?, que estaba a punto de dejarla. Ella estaba embarazada. Y
un día, regresando ella de estar trabajando, creo que varios días o semanas fuera de la casa, llegó a su casa tipo 1 y pico de la madrugada, tuvo un conflicto y pleito con su esposo y el esposo la estranguló. Eh, Nuevamente, 6, 8 años de casado, estaba embarazada, creo que tenía 15 semanas el bebé. La estrangula, la mata de madrugadas. En eso, quizás por la bulla y el movimiento, las dos niñas se levantan, ven al papá bajando el cuerpo de su esposa por las escaleras y preguntando qué ha pasado. Este señor coge el cuerpo de su mujer, lo pone en el baúl del vehículo, coge las dos niñas, la pone en el baúl del vehículo, se la lleva a una distancia y luego a las dos niñas de él igual las estrangula con sus sábanas. De hecho, leía en la noticia que una de las niñas, ¿verdad? Salió corriendo, le decía al papá que no la matara. Este hombre, mira qué linda se ve la foto, ¿eh? Este hombre mata a su esposa, mata a sus dos hijas. Y la pregunta es, ¿cómo tú explicas esto? Eh, ¿Qué puede llevar a un hombre a hacer algo tal cual? De hecho, el juez, después de condenar a Chris Watt a 3 cadenas perpetuas, el juez que presidió el caso dijo que este era el crimen más cruel e inhumano que jamás había tenido que manejar. ¿Qué mueve a un hombre a hacer algo así? Esto no lo excusa, pero ese es el pecado que estamos hablando, que mora en todo ser humano. Déjame darte otra historia. A mí me gustan las historias. Génesis 4, del 1 al 2. Déjeme empezar leyendo. Y el hombre se unió a Eva, hablando de Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es interesante porque, aunque quizás tú lo sabes, mientras leía el texto, muestra claramente Caín es el primer hijo. O sea, Caín no tiene, ¿verdad? Ese síndrome de segundo hijo que muchas personas conocemos, los que tenemos más de un hijo, de ese celo que arranca con el segundo hijo. No, Caín es el primogénito de Adán y Eva. Entonces, Abel se dedicó a ser pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Una aclaración, hermanos. Esto no quiere decir que el Señor, en buen dominicano, y perdóneme que lo haga así, ¿verdad? Se cogió con Caín. No, 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 no. O sea, no es que, bueno, es que, ¿verdad? Dios no es como nosotros. Caín y Abel sabían lo que Dios esperaba de ellos. Yo no te puedo hablar qué específicamente, no tengo los detalles, no lo veo en el texto, pero ellos sabían lo que Dios esperaba. Por algo Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel, perdón, y no de Caín. Fíjate cómo sigue diciendo el texto en Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Varias cosas aquí. Fíjate que Dios le está reclamando a Caín, si tú haces bien, no serás aceptado. O sea, ya Caín sabía lo que él tenía que hacer. La razón por la que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín no fue algo melaganario, fue porque a Caín no entregó, no cumplió con eso que Dios esperaba de él. Ahora interesante porque el mismo texto dice, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. La verdad que me impactó mucho, hermano, cuando yo revisaba ese versículo. Muchas veces hemos pensado erróneamente que el hombre inconverso no tiene el poder para él decidir moralmente hacer lo correcto. Ciertamente hay un libre albedrío espiritual del cual ningún hombre ni ninguna mujer puede acercarse a Dios a menos que Dios le abra los ojos. Todos estamos muertos, estamos ciegos, dice la Biblia, tenemos una mente entenebrecida. Al menos que Dios no abra nuestros ojos, no lo podemos ver. Pero todo ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones morales. De hecho, bueno, aquí no vamos a entrar en otro terreno, pero Adán y Eva, ¿verdad? Dios crea al ser humano, crea a Adán, crea a Eva, les da todo el huerto, ¿verdad? Del Edén. Le dicen, pueden comer de todo árbol que quieran, menos de este. O sea, ¿por qué Dios
le da al hombre el poder de elegir obedecerle por amor. ¿Por qué Dios no lo creó un robot que tiene que obedecer y no hay opción de desobedecer al Señor? Dios le dio la capacidad a Adán y Eva de poder agradar al Señor por decisión propia. En el caso de Caín, después de la caída de Adán y Eva, todos los hombres y mujeres que hemos nacido después nacimos diferentes, nacimos con una inclinación al pecado, ¿verdad? El pecado original, como se conoce en algunos círculos cristianos. Nacimos con una inclinación que no tenía Adán antes de pecar. O sea, Adán era un hombre libre de pecado, libre de inclinación pecaminosa, se dejó engañar de la serpiente y peca. Pero nosotros ahora nacimos con una inclinación totalmente pecaminosa. Pero fíjate que el texto dice, el pecado yace a la puerta y te codicia. Dios hablándole a Caín. O sea, el Espíritu Santo de Dios no mora en Caín, como mora en ti y mí como cristiano. El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ese texto muestra claramente cómo nosotros, todo ser humano, creyente y no creyente, tiene la capacidad moral de tomar decisiones morales delante de Dios. Por eso que cuando yo pienso en el caso de Chris, el hombre que hablábamos ahora, que cometió el crimen con su esposa y sus hijas, la excusa no es que el pecado mora en mí. Él no pudiera usar esa excusa. No, él tomó una decisión moral, ya sea bajo ira, bajo control, bajo celo, lo que sea, él tomó una decisión moral. Cuando yo decido acelerar mi carro y estrellarme con otro vehículo, cuando yo decido hablarle mal a una persona, cuando yo decido robar impuestos, yo no tengo que ser cristiano o no cristiano. Son decisiones son decisiones morales de las cuales yo tomo y de las cuales yo puedo y debo dominar. Hago esa aclaración porque a veces pensamos, no, es que el inconverso es tan malo que él no puede. No, o sea, todo ser humano tiene una capacidad de tomar una decisión moral. Ahora, llegar a ser como Jesucristo, no, solamente los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo morando en él. Y seguimos en la historia de Caín. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, es sorprendente. O sea, yo estoy viendo un crimen similar al que hizo el señor este que hablamos ahora, que mató a su esposa y sus hijas. O sea, vamos al tema de Caín. ¿Qué llevó a Caín a matar a su hermano por un celo de que a Dios no le agradó la ofrenda que Caín trajo, por decirlo de Abel? Y ten pendiente lo siguiente, ¿verdad? Caín no tiene televisión, o sea, él no vio programas violentos, él no tenía internet, él no tenía videojuegos ni estaba jugando Fortnite con los amigos, matando gente. O sea, él no tenía ninguna de esa influencia. Él no tenía vecinos violentos, no vivía en un barrio donde todo el mundo se mataba. El tipo actuó del pecado que mora en él. Como le llamamos en Génesis 4:7, el pecado yace a la puerta y te codicia. Hermanos, el hombre y la mujer que tienen hambre y sed de justicia son los que reconocen que el pecado es más que una acción, es esa influencia que hay en cada ser humano y que anhela de que un día esa presencia acabe y sea destruida. El cristiano es una persona que anhela esa justicia que va a llegar, donde el pecado va a ser destruido para siempre. El que tiene hambre y sed de justicia es aquel que ve su pecaminosidad dentro y está cansado de lo mismo, de que, oye, Señor, otra vez y otra vez. Pero no solamente sufre por su otra vez, sino por el crimen y los abusos que ve en las noticias, que ve en las calles. Tiene un anhelo más alto que su propia liberación del pecado. Él quiere ver una liberación de toda la tierra libre de pecado. Hambre y sed quiere decir una conciencia de nuestra profunda necesidad, de nuestra necesidad apremiante. Quiere decir algo que permanece hasta que se satisface. Déjame decirte algo, hermano. Si tú y yo, y hermana, tenemos sed en este momento, porque es el tema, a veces tenemos que contextualizar bastante bien lo que estamos leyendo. Tú y yo ahora mismo tenemos sed, aún viendo esta enseñanza vía Zoom. Tú te paras quizás, va a la nevera y coge agua, o tienes hambre y va a la nevera y coge un pan. Esta gente no tenía nevera, o sea, esta gente, para pensar en agua, estamos hablando de que son gente que estaban más propensa a morir de sed que otra cosa. En esa época tenían que salir, ¿verdad? A buscar de pozos, aguas. Fíjate, entonces ese contexto de que tiene hambre y sed es como algo permanente en esa cultura todo el tiempo que tenían dentro. Entonces el que tiene hambre y sed de justicia
es aquel que constantemente, él anhela, no se acaba. Ninguna de las bienaventuranzas que hemos visto se acaban. Es algo permanente en la vida del creyente. Hambre y sed quiere decir, tener hambre no basta. Debo realmente morir de hambre para saber qué sentimientos hay en su corazón respecto a mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de bellotas. Pero cuando se sintió morir de hambre, entonces fue a su padre. La persona que tiene hambre y sed de justicia no se basta con ver una victoria sobre un área pecaminosa de su vida. Es alguien que anhela ya la victoria total, verla, ver el pecado y su fuerza y su influencia desaparecer. Salmo 42, 1 al 12, el salmista decía, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una frase que yo leí interesante esta semana de Francis Schaeffer, si tú no lo has leído, era un gran intelectual y filósofo cristiano, el profeta de su tiempo. Y él decía lo siguiente, la meta del cristiano no es poder, sino justicia. Dios en su poder absoluto pudo haber aplastado a Satanás y su rebelión. En cambio, Cristo murió para que la justicia, arraigada en quien Dios es, fuera la solución. Entonces, la persona que tiene hambre y sed de justicia es aquel, como hemos hablado, que tiene ese anhelo por ver el pecado ya finalizar en medio nuestro. Y dice la misma bienaventuranza que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Qué implica eso? Si realmente creemos en el Señor Jesucristo, si creemos que en esa cruz murió por nosotros y por nuestros pecados, hemos sido perdonados. No tenemos por qué pedir perdón, hemos sido perdonados por Él. Claro, no malinterpreten, ¿verdad? La cita. Pecamos y nos arrepentimos al Señor, pero tenemos ese perdón seguro provisto por el Padre a través de Jesucristo, por esa fe que hemos puesto en el Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. El cristiano es el hombre que sabe que ha sido perdonado, sabe que la justicia de Jesucristo lo ha cubierto y dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, usando al mismo John Stott para recapitular estas 4 bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora, podemos ver que las primeras 4 bienaventuranzas revelan una progresión espiritual de implacable lógica. Cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Para comenzar, debemos ser pobres de espíritu, reconociendo nuestra pobreza, nuestra completa y terminante bancarrota espiritual ante Dios. Enseguida debemos llorar por su causa, es decir, nuestros pecados y también nuestro pecado, la corrupción de nuestra naturaleza caída y el reino del pecado y la muerte en el mundo. Hermanos, nuevamente, fíjate la aclaración que hace John Stott, que es lo que hemos estado hablando ahorita. No solo lloro por los actos pecaminosos, lloro por el pecado, por esa influencia, por esa fuerza que hay dentro de mí. En tercer lugar, debemos ser mansos, humildes y gentiles hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual, admitida y sentida, condicione nuestra conducta hacia ellos, tanto como hacia Dios. Y en cuarto lugar, debemos tener hambre y sed de justicia. Porque ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado y reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres si nos quedamos allí? La confesión de pecado tiene que conducir hacia el hambre de justicia. No basta llorar por el pecado pasado, debemos tener hambre de una justicia futura. Martin Lloyd Jones decía, las personas meramente religiosas están preocupadas por no hacer ciertas cosas y cuando no las hacen se sienten satisfechas. Pero aquellos que son verdaderamente cristianos tienen un gran deseo y anhelo de ser santos. Ellos tienen hambre y sed de justicia. Parte de lo que hablábamos, hermanos. Tu meta y la mía no es acabar con esos actos pecaminosos. Y déjame, ¿verdad?, aclarar un poco para que no me malinterpreten. Sí, eso es parte de la meta. Pero mi meta es ser como Cristo. Porque si yo estoy enfocado solamente en los actos y en los hechos, termino siendo una persona religiosa. Dios me está santificando para que yo sea como mi primer hermano, ¿verdad? El primogénito, como Jesucristo. Recuerdo, ¿verdad? Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Parte del problema que tenemos hoy en día, hermanos, entre nosotros mismos los cristianos,
es que nosotros no tenemos hambre y sed de justicia. Por eso el título de la enseñanza de hoy, un apetito inexistente. Hoy en día los cristianos estamos en muchas cosas. De hecho, chequea tu conversación recientemente. ¿Cuáles son las conversaciones que estamos teniendo con otros cristianos? Nos reunimos, compartimos, dime, ¿qué te pareció el último capítulo, la serie tal? ¿Qué te pareció esta canción? ¿Qué te pareció esto y lo otro? ¿Cuánto hablamos de Cristo? ¿Cuánto hablamos de la vida eterna? ¿Cuánto hablamos de lo que el Señor tiene para nosotros? Hemos permitido que la mentalidad del mundo entre en nuestra mente y nos domine. Nos levantamos en la mañana con los mismos sueños y la misma expectativa que un hombre y una mujer que no son cristianos. Hoy no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. De alguna manera hemos llegado a creer que porque ya fuimos justificados y perdonados, ya llegamos al final del camino. Y olvidamos de que, verdad, nuevamente, Dios nos llama a buscar su reino primero. Que eso va a conllevar que yo sacrifique parte de mis deseos, sí. Pero eso va a conllevar que mi yo muera, sí. Pero eso va a conllevar que mi visión en la vida muera, sí. Porque tú y yo no estamos aquí para nosotros. Como hemos hablado, ¿verdad? Yo no soy el piloto y Jesús se montó en mi carro y es mi copiloto. El Señor es el piloto, el copiloto y el carro y es todo. Eres el centro. Y con tal razón, Ken Hughes decía, la tragedia de nuestro tiempo es que el mundo está hambriento y sediento de sexo y riquezas, violencia y excitación. La tragedia de la iglesia es que muchos en ella buscan lo mismo y sus dietas los están volviendo tan vacíos y patéticos como el mundo. La gente del mundo nos ve en las iglesias, hermanos, y no le llama a la iglesia porque no ve que somos igualitos que ellos. Mientras más distinta es la iglesia del mundo, decía una vez Martin Lloyd Jones, más el mundo se siente atraído hacia ella. Los cristianos de hoy somos tan idénticos al mundo que no tenemos nada que ofrecer. De hecho, solamente hablamos, ¿verdad?, de paz, de tranquilidad, de ven que si tú tienes problemas, qué sé yo, alguna adicción o problemas para dormir, ven que el Señor te da paz. Es más que eso. Nuestra dieta no es la misma del mundo. Nuestro anhelo no es llenarnos de comida en un restaurante, es llenarnos de la palabra de Dios para que nos cambie de adentro hacia afuera. Nuestra meta no es ahorrar y ahorrar y ahorrar para cuando yo me retire a los 65 años tener que vivir. No, nuestra meta es invertirnos en las cosas de Dios de tal manera que yo llegue a la vida eterna, a gozarme con el Señor. Mi salvación no se basa en las obras que yo haga en mi vida, pero en lo que yo invierto mi tiempo y mi dinero muestra qué hay en mi corazón. Entonces, qué lamentable, hermanos, es que ¿cuántos de nosotros no nos parecemos más a gente del mundo que al Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Martin Lloyd Jones decía, no conozco una prueba mejor que se nos pueda aplicar en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Si este versículo te resulta una de las afirmaciones más benditas de toda la escritura, puedes tener la seguridad de que eres cristiano. Si no, mejor examina de nuevo los fundamentos. Nuevamente, y con este versículo, con el mismo que iniciamos, termino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.